Hoy el presidente del Gobierno de Aragón, tras ese CECOPI en el que han estado reunidos, también ha valorado las pérdidas económicas que han podido sufrir las empresas en Aragón. Cristina. Pues sí, así es. El presidente Azcón también ha hablado de pérdidas económicas y a falta de que se conozca la cantidad exacta de lo que han perdido las empresas aragonesas, lo que ha hecho Jorge Azcón esta mañana es evaluar las pérdidas que puede ocasionar para toda la comunidad autónoma. Como decimos, a la espera de esas cifras exactas, apuntaba el presidente Azcón que ayer las primeras previsiones ya las hacía la Consejería de Economía, teniendo en cuenta el cálculo del Producto Interior Bruto de Aragón, que supera los 46.000 millones de euros, que habría que dividirlo por el número de días y a partir de ahí restarle el lunes, que fue ese día en el que no estaba operativa la electricidad, y quizá el martes también con esas consecuencias del apagón. Como decimos, a la espera de saber las cifras exactas, el Gobierno de Aragón cree que las pérdidas económicas para toda la comunidad autónoma podrían superar los 50 millones de euros. Hablaban de una repercusión por encima de los 50 millones de euros, en el que lo que hacen fundamentalmente es coger el Producto Interior Bruto, dividirlo por el número de días y restarle un tanto por ciento de lo que ha sido ese día de funcionamiento, ¿no? Pues las empresas de alimentación son las que han sufrido buena parte de las consecuencias de ese apagón. Hablamos con el gerente de la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón, con José Ignacio Domingo. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuántas han sido las pérdidas y han podido hacer ya una primera evaluación en el sector de la alimentación y las bebidas, que es el que usted representa? Bueno, en nuestro sector realmente es todavía prematuro el poder hablar de cifras concretas. Sí que, bueno, pues viendo un poco la situación que se ha producido en buena parte de las empresas, nosotros lo estamos valorando en varios millones de euros, posiblemente varias decenas de millones de euros, porque hay que pensar que ya no solo ha sido pues el parón energético, la imposibilidad de tramitar pedidos, sino que además, pues en el caso de empresas con alimentos perecederos, pues todo ese producto que se estaba elaborando hubo que desecharlo. Fueron los miles de horas que se dejaron de trabajar y que va a haber que recuperar, pues seguramente durante este puente, en festivos, etcétera, con lo cual tienen un incremento de coste, y también, pues por supuesto, todas las averías, máquinas, en equipos electrónicos que pueda haber habido y que seguramente irán saliendo en los próximos días, con lo cual, pues realmente la afección a la industria alimentaria ha sido muy, muy importante. De todos los sectores o de todas las partes que ha mencionado, nos quedamos con ese producto perecedero, con el producto fresco, y quizá en concreto con la carne, por ejemplo, porque claro, necesita frío y durante unas cuantas horas no lo tuvo. ¿Eso supone que se echa a perder todos esos alimentos? Absolutamente. Con los protocolos de seguridad alimentaria que las empresas aplican de manera estricta y rigurosa, todo ese tipo de alimentos quedan fuera de la cadena alimentaria y no pueden entrar en los alimentos que se elaboran. Por lo tanto, ese producto evidentemente es perdido. No se puede aprovechar para otros usos. Y José Ignacio, nos viene a la cabeza sobre todo la carne, el sector cárnico, que es importante en esta comunidad, pero ¿de qué otros productos estaríamos hablando? Bueno, estamos hablando ya no solo de productos perecederos, también estamos hablando de empresas pues que en su proceso de elaboración pues elaboran mezclas, elaboran masas, utilizan horneados y por lo tanto la caída de red eléctrica impide que el proceso siga su curso, en productos que necesitan envasados especiales, es decir, que realmente el grado de afección ha sido muy importante, y yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar un poco con el debate que estabais llevando ahora, ¿no? Y yo creo que hay una idea que también tendríamos que tener muy clara, y es que sin seguridad energética no hay seguridad alimentaria, y por lo tanto creo que eso, de cara a futuro, a esa reflexión que creo que tenemos que hacer, si esto vuelve a ocurrir, pues en esos protocolos que se puedan plantear, pues desde luego habrá que tener en cuenta de qué manera hay que abordar esa seguridad alimentaria y ese abastecimiento de alimentos a la sociedad. Porque me viene a la cabeza el tema de los grupos electrógenos, que vamos enseguida a hablar de ellos, que ayer estuvimos también hablando de ellos, que han socorrido, por decirlo de alguna manera, hospitales, residencias, y algunas empresas también lanzaban ese SOS. ¿En alguna de estas empresas cuentan con este tipo de grupos electrógenos que podrían aliviar o paliar algo esas pérdidas?
Pues sí que es verdad que algunas empresas, sobre todo a nivel también de granjas, etcétera, que están en lugares más alejados de redes eléctricas o incluso en lugares en los que es frecuente, porque no hay que olvidar que en el medio rural este tipo de cortes pues se producen mucho más a menudo que en las ciudades. Pues evidentemente sí que cuentan con ese tipo de grupos electrógenos, pero en las grandes ciudades no es lo habitual contar con este tipo de grupos electrógenos y quizás habría que pensar pues en este tipo de protocolos, tener en cuenta esas posibles soluciones para paliar los efectos de un apagón, que en este caso fueron unas cuantas horas, pero que si se alarga pues realmente puede crear y generar, aparte de los perjuicios económicos, pues enormes dificultades operativas y logísticas para la sociedad en su conjunto. Bueno, pues José Ignacio Domingo, gerente de la Asociación de Industria Alimentaria de Aragón, gracias por habernos atendido en Aquí y Ahora. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Jorge. Bueno, sobre las pérdidas económicas yo me anticipo a decir que Aragón va a ser de las comunidades con menos pérdidas por una razón muy sencilla. A las 10:30 en Aragón estaba restablecido el servicio eléctrico para el 93% de los consumidores, lo cual limita el problema. Esto no quiere decir que evidentemente hay industrias muy concretas que no han podido funcionar en días siguientes por diferentes razones, o industria alimentaria o los restaurantes, que evidentemente son los que más pérdidas van a tener. Y en esto es clave el tema de los grupos electrógenos, de tener un sistema de respaldo de emergencias. Aquellos supermercados que ese día siguieron funcionando porque tenían esos grupos de respaldo, Mercadona, ¿no? no quiero decir marcas, entre otros, pero realmente otros. no solo no han tenido pérdidas, sino que han tenido beneficios extraordinarios, y cualquiera que Porque visitara los datáfonos también funcionaban. Entre o sea, otros, se supermercado podía ese día, pagar con entre tarjeta. otros. lo cual nos da una lección también que debemos de extraer este tipo de situaciones, ¿no? Que hay que estar preparados para situaciones extremas, porque además esto veníamos hablando, ¿verdad?, con el tema del kit de supervivencia, pero es verdad que estamos en un mundo cada vez más vulnerable, cada vez más complicado, y no ya por razones geopolíticas, sino por la propia emergencia climática nos lleva a esa situación, la Dana, la Filomena. Es cierto que todo eso está ahí, y creo que empresas y ciudadanos debemos de estar, pues bueno, con ese plan B, para estar preparados a situaciones extremas, y aquella industria que tenga un gran refrigerador, pues debe de tener y contar con un grupo electrógeno de respaldo. Por cierto, grupos electrógenos en los que Aragón una vez más vuelva a ser, ¿no?, que somos una tierra de energía, no solo por las renovables, no solo porque también tenemos ciclos combinados que han sido clave para recuperar la normalidad eléctrica. También tenemos dos grandes fabricantes de grupos electrógenos en Aragón, creo que luego hablaremos del tema y lo podemos Sí, comentar. bueno, con uno de ellos hablamos ayer y hoy hablamos con una de estas Lagartec empresas es también. uno de ellos, y el otro Atlas Copco, ¿no?, con que la antigua GESAN. Por tanto, realmente en todo esto de la energía, Aragón, pues somos una verdadera perla. José Antonio. Hablan de 50 millones de euros, yo creo que se van a quedar cortos. Jorge, yo creo que aquí el peso agroalimentario es tan potente que creo que nos va a hacer mucho daño. Y luego hay muchas empresas que trabajan just in time, y sabéis que 30 minutos de apagón te hace perder todo el turno. Entonces ahí estaríamos hablando de un BSH, de una automoción. Entonces yo creo que se van a quedar cortos, como se van a quedar cortos a nivel nacional con esos 1.600 millones que ha dicho COE. Bueno, con COE hablaremos también, ¿eh? Por eso también quiero incidir en a ver ahora qué pasos van a dar. Pero yo no le quiero quitar gravedad, lo único que digo pero que a que las 10 horas se restableció el servicio, por tanto eso limita, hubiera sido mucho peor que estuviera Que hubiésemos estado una semana. Pero ha sido por zonas también, Jorge, ha habido zonas del Claro, territorio digo, por aragonés eso que digo que en llegan mucho Aragón más al tarde, menos es decir, eso luego, no ahora- quiere incluso decir- por barrios, incluso Ahora me por viene barrios de Zaragoza. que lo decía Ignacio Domingo, en el mundo rural. Bueno, es que están más preparados. Y ahora me viene también lo de la orografía, que es que somos un territorio complicado. Entonces, pues esos generadores en muchas granjas sí que lo tienen, y aquí en las grandes ciudades pues igual hay muchos que no. Yo creo que vamos a aprender, y efectivamente si vuelve a pasar, Dios no quiera, otro episodio de estas características, nos va a pillar mejor preparados. Hombre, es una pena que tengamos que pasar por esto para que el país, el gobierno, los empresarios, ¿no?, tengamos que aprender y que no vuelva a ocurrir. Porque, hombre, no nos olvidemos que lo que ocurrió el lunes es de extrema gravedad y no es una cosa baladí, como bien sabemos. Estamos hablando de que España es un país que sabemos que es uno de los países más visitados turísticamente. Bueno, es que están saliendo esos turistas diciendo qué horror.
O sea, ¿qué imagen estamos dando? Bueno, lo que ha ocurrido el otro día, ayer creo que fue, la Unión Europea dijo que en 20 años era el episodio más grande, más importante, bueno, más allá de una guerra, pero el episodio más importante que había ocurrido en los últimos años. Entonces, bueno, lo de las pérdidas yo creo que van a ser muchísimo más. Bueno, por esa imagen o esa reputación de España también interesaría que los grupos políticos se pusieran de acuerdo para no trasladar una imagen. Y tanto. Yo creo que ahora nos estamos jugando también. Miriam, pero tenemos un problema. Estamos jugando mucho nuestra credibilidad como país. Tenemos un problema, Pilar. No, yo creo que nos estamos jugando mucho y por eso, te dejo enseguida, yo creo que por eso debemos de saber cuáles las causas. Una vez que sepamos cuáles son las causas y las expliquen, yo creo que entonces se acabará esa tensión de si renovables y nucleares, porque estamos utilizando estos temas ideológicamente, porque unos son más favorables a las nucleares, otros a las renovables, con renovables atacan a Teresa Rivera, con renovables atacan al gobierno por parte de la derecha por parte defiende las nucleares. Por lo tanto, si nos ponemos de acuerdo, si técnicamente llegamos clarísimamente a qué ha producido esta situación y buscamos las alternativas, yo creo que se acabará o procuraremos que se acabe toda esta tensión política. Ahora, hay una cosa y termino. Yo creo que también hay un tema que tenemos que pensar en la vulnerabilidad de la sociedad en que estamos viviendo. Es decir, porque estamos hablando de pérdidas económicas y lo vulnerables que somos, el que no lleva dinero no pudo pagar, por ejemplo, en algún reportaje. Siempre hemos funcionado con los móviles y tal. Hemos sido tan dependientes, no sabemos lo que es un apagón. Yo tengo un recuerdo de infancia en un pueblo que vivía, que la luz salía de ese mismo pueblo y se apagó en las fiestas, hubo una quiebra del sistema. Perdonad. Yo vivía en la casa del dueño de la fábrica esa y no sabéis lo que yo sentí, cómo llegaban, cómo me insultaban. Yo la sensación de miedo, por primera vez en mi vida la sentí por un apagón. Mi familia tiene un molino, mis abuelos, y daba luz al pueblo. Y yo sé lo que es un apagón para un pueblo. Pero en aquel momento un apagón significaba que se perdía la luz, pero no los alimentos, no la telefonía. Es decir, ha cambiado tanto el mundo que tenemos que ser plenamente conscientes de que esto tampoco nos haga tener un miedo, terror y un terror a la sociedad en que estamos viviendo, pero sin olvidar que somos vulnerables. No sé si me entendéis, miedo y vulnerabilidad. Comparto completamente lo que dices. Creo que sin dramatismo, sin esa emergencia que la Comisión Europea nos transmitió con ese kit de supervivencia, pero sí que tenemos que ser conscientes de lo vulnerables que somos y de que tenemos que tener planes B analógicos en situaciones extremas, porque vemos que en pocos años se han producido muchas de ellas. Y yo lo que creo es que tampoco hay que caer en el fatalismo y en el fustigarnos en exceso, que es que a las 18 horas estaba repuesto el servicio eso es muy importante. En todos los sitios. Y estos son países, grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, han sufrido Nueva apagones. ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto tardó en recuperar varios días? Ciudades han sufrido apagones. No, esto no es comparable. Esto no es comparable. Es que el estado en Nueva de York... Texas, el estado de Texas hace 3 años sufrió un gran apagón y a los 3 días el 50% sí, pero que aquí de los el apagón lo ha sufrido todo un país. Y no estamos hablando del tercer mundo, estamos hablando de Texas, Estados Unidos. Pues no había que alguien en Por tanto, Texas... yo creo que el sistema eléctrico español tiene sus fortalezas, tiene sus bondades y por supuesto que todo es ideología y cada tecnología de producción eléctrica tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero al margen de eso hay que pensar en los intereses del país. Y las energías renovables habrá que hacerlo mejor las cosas y habrá que integrarlas mejor, pero son una energía propia. Son una energía propia que no tenemos que comprar a terceros países. Es una energía limpia y es una energía más eficiente. Y esto es así. Venga. Y era, según decía la presidenta, no iba a ocurrir nunca y ha ocurrido. Y en Texas ya me gustaría saber si alguien asumió responsabilidades. No lo sé. Aquí pocos asumen responsabilidades. Espera, que todavía hay tiempo, José Aquí Antonio. pocos. Mira, antes decías, Pilar, entrar en las guerras entre unos y otros. Yo creo que los partidos en este caso se están comportando, excepto Vox, que hemos visto a su líder hablando de que si se desviaba la atención, es que iba a decir una expresión que me ha fuera de tiesto. Los demás están siendo prudentes. Se está escuchando mucho los expertos. ¿Quién ha tenido el problema? ¿Quién ha sido el responsable con lo de la Dana? Mazón. ¿Quién ha sido el responsable? ¿Quién ha sido? Espera, ¿quién ha sido el responsable? No, es que yo ahora estoy hablando del presidente del gobierno. ¿Quién ha sido el responsable de la Dana? Ha sido Mazón. No digo que no. ¿Quién ha sido son los responsables de todo lo que está ocurriendo con su mujer y su hermano? Los pseudomedios. ¿Quién ha sido la oposición?
Nunca tenemos una responsabilidad en este país últimamente donde aquí no mentimos, sino se cambia de opinión y aquí ya veremos a ver qué ocurre. Pero no es muy normal que todo un país pierda durante tantas horas cuando además se había... Yo creo que aquí habrá que asumir responsabilidades y tendrá que haber dimisiones necesariamente cuando se conozcan las causas y evidentemente... Es que ahora la responsabilidad, según el señor Sánchez... La responsabilidad, según el señor Sánchez, es de las operadoras. Es que nunca es responsabilidad del gobierno.